Bienvenido. Doctor, feliz retorno a las tareas. Ok. El ejército de Ecuador habría dado armas a Guacho, titular de la revista Semana de la Nación Colombiana. El magazine colombiano, muy leído en esa hermana y vecina república, con niveles de credibilidad importantes, aluden al llamado mega operativo de nombre Camaleón. Las autoridades del vecino país, relata Semana, capturaron a 14 personas. Entre los investigados están militares en servicio activo que podrían tener algún vínculo con el líder de las disidencias colombianas. Esta crónica que estoy leyendo pertenece al compañero Orlando Gómez León, precisamente de la revista Semana de Colombia, de manera que es una visión periodística distinta a la del periodismo ecuatoriano, pero que yo la hemos preferido en la sala de redacción, porque queremos ver cómo nos revisan, cómo nos entienden en este capítulo. Los tentáculos de la organización, señor ministro, narcoterrorista, dice el cronista, liderada por Patricio Arízala Bernaza alias Guacho, se habrían incrustado en las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y esto me parece que es bastante complicado para el análisis. Se habrían incrustado en las Fuerzas Armadas del Ecuador. Una investigación efectuada por la Fiscalía y unidades de inteligencia de la Policía Nacional ecuatorianas del vecino país, dice aquí el cronista, revelaron la presunta participación de miembros activos y pasivos del ejército en un supuesto tráfico de armas, municiones y explosivos al grupo autodenominado Oliver Sinesterra. A esta disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, se le atribuye el secuestro y el posterior asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio. Los queridos e inolvidables compañeros, a los que recordamos todos los momentos en que estamos integrados también a la zona de peligro. Los comunicadores tenemos una zona de peligro y una coyuntura muy difícil en estos días, en esta temporalidad, pero tenemos que estar buscando el apoyo y el estímulo social para nuestras autoridades, en este caso para usted, señor ministro de la Defensa, que bien se lo merece, como un héroe de guerra, como un cuadro militar ejemplar. Esto no lo digo yo, lo dice todo el mundo y así lo considera. Bueno, lo que ocurre es que la fotografía que acompaña a la revista Semana, en esta fotografía están 2, 4, 6, 7, y entiendo que también, 6 serían, los policías son custodios en esta fotografía. Los seguramente policías soldados, no sé, están a los lados de los 6 compañeros que traicionaron a la institución militar y que nos duele muchísimo a todas las personas que desde el primer día de ser comunicadores siempre hemos renovado frecuentemente nuestro aprecio, nuestra creencia, nuestra fidelidad con una institución que debe ser el reflejo de la ética nacional. Bueno, comprenderá que este momento se impone la palabra del señor general Roque Sevilla, quien con coraje militar, Roque Moreira, perdón, me acordé del señor exalcalde,
el general Roque Moreira, valioso cuadro en servicio activo, comandante general del Ejército, entre ponderado y también un poco afligido. No avergonzado, es cosa muy diferente, afligido. Daba a conocer este operativo, los pormenores de este operativo de nombre Camaleón. Que las Fuerzas Armadas desarrollan actividades permanentes en la institución sobre la seguridad. Se disponen de directivas, se disponen de regulaciones en donde nosotros realizamos la supervisión de todo que conlleva a nuestro material bélico, munición y equipo militar. El proceso, cuando se tiene dentro de la institución un proceso de inteligencia militar, nosotros lo que procedemos, desde luego, una vez detectados los indicios y que estos indicios pueden conllevar algún delito, es pasar a la autoridad competente. El hecho del día de hoy, en donde se ha visualizado la detención de algunos militares y bueno, lo que servidores públicos, quiero decirles que se ha dado y se seguirá dando todas las facilidades a las autoridades competentes, como es en este caso a la Fiscalía, a la Policía Nacional, para que realicen todos los procedimientos legales que desde luego como instituciones competentes lo tienen. Este trabajo se lo realiza concordante con toda la normativa vigente en nuestro país. Y sí quiero decirles y expresarles de que nosotros acá en el Ejército Ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, y particularmente lo hablo como comandante general del Ejército, siempre se realizan visitas, en lo personal lo he realizado, lo he hecho, a las diferentes unidades militares de nuestro Ejército glorioso y ecuatoriano. Ministro General Osvaldo Jarrín, ¿es posible, le pregunto sanamente, pero ciudadanamente y periodísticamente, que nuestros compañeros fueron dados de baja con estas armas? No pudimos localizar e identificar a tiempo, digamos, el modelo, las características de los instrumentos tan sofisticados que, gracias a Dios, el esfuerzo del hombre ecuatoriano, del ciudadano, ha otorgado a la institución militar. Entiendo que buen armamento que era sustraído por estos 14 detenidos, en los que la culpabilidad tiene que ser seguramente muy dispersa, pero estas armas sirvieron para matar a nuestros compañeros periodistas, por ejemplo, sin ponerme dramático, pero duele muchísimo a la clase periodística esta circunstancia, señor ministro, y a todo el país, naturalmente, a usted en particular. ¿Cómo la institución militar y su ministerio han examinado, digamos, las características de este episodio que está saliendo a luz ya con estas detenciones? Muy buenos días. Ministro. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Realmente nos encontramos dolidos, pero de ninguna manera con desánimo o con falta de moral, porque tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales. A eso se debe sus gentiles palabras cuando dice debemos apoyar a las autoridades. Y es lo correcto, porque en una situación como la que se ha presentado, tenemos que reconocer que hay una expansión de este nuevo tipo de conductas antijurídicas. El periodista al que usted hace referencia habla de tentáculos y efectivamente, a través de infiltración en la institución, como en todas las instituciones está ocurriendo, involucramiento de personal, de miembros incautos, desleales, deshonestos, que desgraciadamente existen en la institución todavía, nos permite afrontar una situación con el mismo temple que el ministro de Defensa se hizo cargo de su función. Mis palabras fueron muy concretas. Compromiso con la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, porque ese debilitamiento, esa permisividad con la que me hice cargo y que se vivió en un largo periodo,
está saliendo a flote, está saliendo a relucir los resultados. Y salen estos resultados efectivamente, como dijo ya el día de ayer el comandante general del Ejército, porque se han dado las informaciones, los indicios preliminares para que las instituciones correspondientes y legales realicen su investigación hasta el momento que hemos llegado. Esto significa que no debemos maximizar. Ya. Debemos ser serenos, debemos ser objetivos. No estamos hablando de armas que se han vendido. Hasta el momento la investigación dice que hay una sustracción de munición y habla concretamente, lo dice inclusive la prensa, que es un funcionario, un servidor público, civil, el que realizaba las alteraciones de los documentos de la munición. La investigación no ha terminado y muy acertadamente dijo la ministra del Interior, con quien hemos conversado, para que la investigación continúe y se profundice hasta las últimas consecuencias y los resultados que se tengan. Perdone, ministro, usted ingresó al cargo que le comprometió el señor presidente de la República, Lenín Moreno, en conocimiento de que ya se habían comentado dentro de no incrementemos información que no existe. Simplemente cuando yo le pregunto, ¿usted entró conociendo que habían ya estos? Cuando yo digo que hay permisividad o cuando digo que hay situaciones de flexibilidad extrema, me refiero a comportamientos institucionales que me han llevado a elaborar una nueva ley de defensa nacional. El día de hoy, después de esta entrevista, iré a la Asamblea y soy yo el ente rector del Consejo del Sector Seguridad. Por mi iniciativa personal, a la Secretaría Política de la Presidencia le sugerí que no era posible realizar simplemente una minúscula reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado, y que en su lugar se debería establecer 3 leyes independientes, coordinadas horizontalmente, como es la Ley Orgánica de la Defensa, la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Inteligencia. A estas 3 leyes que he sugerido se agregó una cuarta, que es de riesgos. Este Código de Seguridad, como se denomina, lleva 4 proyectos de ley para que sean discutidos en la Asamblea y aprobados. Esto es parte de la reinstitucionalización. ¿Por qué? Porque estamos hablando de leyes. Y si queremos reinstitucionalizar, hay que comenzar con las leyes, que son los instrumentos básicos que permiten consolidar las conductas, comportamientos y procedimientos institucionales para el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de las otras instituciones. Eso es parte del compromiso en cuanto a documentación, en cuanto a leyes. Pero no desconozcamos las acciones que se han cumplido en este campo. Ya. El avión P-3 que está volando y que está realizando una exploración aeromarítima está combatiendo, apoyando al combate al narcotráfico, al control de la pesca ilegal. Eso lo gestioné desde Miami en una visita al Comando Sur, en consideración de que el señor presidente de la República se abrió con el Ecuador a los otros países y estamos teniendo esa cooperación. La semana pasada estuve en México y tuvimos la reunión de ministros de Defensa de las Américas. Conseguí, por iniciativa personal, con autorización y conocimiento del presidente de la República, que Colombia, con su magnífico ministro de Defensa, Botero, acepte la construcción de un centro binacional de atención de frontera en el departamento de Nariño, frente a Mataje. Eso es un gran logro para control de la delincuencia. Es decir, la institucionalidad no solamente es nacional, sino también internacional. Y este CENAV no es otra cosa que la ejecución de la resolución 502 de la CAN, de la Comunidad Andina. Sí. De tal manera que tratamos de que se haya institucionalizado también las leyes, los procedimientos para un mejor control.
Pero eso de ninguna manera se refiere únicamente en el ámbito externo y nacional. También lo hacemos dentro de la institución. Si es que hay nuevas leyes y si es que está saliendo investigaciones policiales con respaldo judicial dentro de la institución, estamos abiertos y seguiremos para depurar y para tener la institución como se merece. El ojo del presidente Lenín Moreno en usted, cuando le propuso, refirió a su experiencia y naturalmente a su currículum, a su personalidad militarmente hablando, a su ejercicio en el pasado, y confió en usted. A esa hora el señor presidente ya le comentó de estos temas, porque no creo que haya sido que la institución militar a la que usted honró con su presencia y la institución le dio la posibilidad también de realizarse como hombre, como ciudadano y soldado, señor ministro, no debe haber estado ajeno a que esto era un proceso y que estaban ahí, que estaba pasando cosas muy delicadas. ¿Usted entró conociendo del tema? El señor presidente de la República reflexiona en las decisiones que toma y sabía perfectamente de quién se trataba cuando me propuso la cartera de Estado. Y yo ¿Qué le dijo? he honrado en ¿El diagnóstico o la asuntos presentación? particulares no creo que viene al lugar. Es suficiente conocer que No, tengo la del confianza problema, digo yo. y que me designó porque me tiene confianza. Sí. Y que me mantengo en el cargo por esa misma consideración. Y eso es un tema particular que no interesa al tema Pero que estamos tratando. el comandante en jefe sabía ya de que estaba ocurriendo Acabo de algo mencionar- en la institución militar. Acabo de mencionar los aspectos que ocurren en la institución y en el país. Tiene que conocer el señor presidente de la República. Por supuesto que sí. Ujú. Y Usted- confía en las decisiones Claro. que estoy tomando. Usted le ha estado informando permanentemente con el alto mando los progresos de la investigación. Es un procedimiento Antes, operativo que ni siquiera hace falta discutirlo. hay que siempre dar el parte. Ya, pero no obstante, señor ministro, estando como estamos ya con... en unos 3 minutos. La parte de la operación que está a este momento todavía vigente, la que han denominado Camaleón, este operativo gigante, ¿era complementario o era un esbozo principalizado por su preocupación tras el conocimiento que tenía usted de que estos integrantes del ejército lamentablemente estaban trabajando para la mafia? Como hemos dicho desde su inicio, estos tentáculos a los que le denominaron son redes de narcotráfico, de todo tipo de tráficos y de delincuencia común, y que se infiltran y han estado funcionando al interior de la institución. Por esta razón, la intervención que ha realizado la policía y judicial lo que trata es de desarticular, y las Fuerzas Armadas han dado todas las facilidades para que esto ocurra. Pero no hay que perder de vista el aspecto fundamental. Estas redes no son exclusivamente de lucro. También tienen otro interés, que es debilitar aún más a las instituciones. No se enfrentan a las Fuerzas Armadas. Las necesitan débiles, sin capacidad de control, desmoralizadas, y necesitan para poder tener mayor libertad de acción. Y es lo que no les permiten las Fuerzas Armadas. De tal manera que todas las reacciones que se tengan en apoyo a la iniciativa delictiva de estos grupos para debilitar a las Fuerzas Armadas les compromete. Porque la única forma de reacción ante estas situaciones es lo que usted ha dicho: apoyo a las autoridades. Y las autoridades lo que hacemos es esclarecer, profundizar la investigación y clarificar y depurar si es que hace falta. De tal manera que las reacciones en favor del debilitamiento de las Fuerzas Armadas no son otra cosa que una coalición delictiva en contra de las Fuerzas Armadas. La coalición de observar y no hacer también O es... de apoyarles a Híjoles. el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Claro, nunca ha habido este tipo de operaciones.
Claro, porque nunca había el narcotráfico y las redes como existen ahora. Yo soy un exdirector de operaciones de la guerra del CENEPA, como usted conoce. Y aquí está mi general Moncayo, mi comandante de la guerra. Otra cosa es la situación en la que se vive, cuando las amenazas son no estatales, transnacionales, irregulares, difusas, híbridas. A todo eso nos enfrentamos. Y la institución no está exenta. Pero quiero enfatizar, porque hay control, porque hay fe en la ley y en el funcionamiento de las cadenas de mando y de la institución, es que se respalda la ley, se respalda la justicia para que se esclarezcan los casos. Y cuando hablo yo de debilitamiento, se refiere a la flexibilización de los reglamentos de disciplina militar que se tiene dentro de la fuerza. Y hago un compromiso. Hoy estoy terminando un compromiso. Hice una nueva ley que estoy presentándole el día de hoy. Una segunda ley que presenté como propuesta ya está en discusión en la Asamblea Nacional gracias a la gestión de la presidenta de la Asamblea Nacional, que es la Ley de Seguridad Marítima. Tengo 2 leyes elaboradas en Fuerzas Armadas para que la Asamblea las apruebe, discuta y las ponga en vigencia. Hoy le hago un compromiso de una tercera ley, una nueva ley de personal y de disciplina militar que no sea tolerante con aspectos mínimos hasta los más grandes, porque el ministro de Defensa tiene que inclusive dedicarse con todo el tiempo que se requiera para recalificar, para sanciones que son mínimas, que deben ser ventiladas a los niveles jerárquicos inferiores, tienen que pasar por la centralización y por esta nueva forma de aplicar la ley hasta el ministro de la Defensa. Todo esto tiene que cambiar con la rigurosidad que requiere la disciplina militar, el régimen interno, para que pueda funcionar como eran las Fuerzas Armadas. Camaleón ejercita una permisividad, digamos, busca cortar una permisividad también que se da en el vecindario, porque también tenemos que preocuparnos de las acciones que ha cumplido o no ha cumplido la nación colombiana. Señores ministros, me estoy dirigiendo con su permiso, con su venia, a la respetable dama María Paula Romo, que nos acompaña por la línea telefónica. Y que naturalmente en este esfuerzo mancomunado del gobierno del presidente Moreno y del gabinete que lo acompaña, más la contribución que ya mismo nos ofrecerá también otro de los comandantes de guerra que participó con usted en la gesta del CENEP, el general Paco Moncayo, va a tener la bondad él también de hacer un análisis de este episodio que no está completamente explicado a la población, porque la población ha llegado a determinar, ministra y señor ministro, que la mafia colombiana permitida al un lado y al otro lado de la línea de frontera, esta permisividad la cree la gente, y eso hay que retirar del imaginario social seguramente. Exitoso el operativo Camaleón, pero las cosas anteriores, la desorganización especialmente en el otro lado de la frontera, la permisividad también que se ha dado en la nación colombiana, han contribuido para que el desenlace de esta dimensión de agravamiento haya hecho que el Ecuador piense, socialmente hablando, de que la mafia ha ingresado a la institución militar ecuatoriana y desde hace rato se encuentra también en la otra, que no tenemos ningún derecho ni además periodísticamente ningún elemento que nos pueda proporcionar, salvo la permisividad en los embrios de la hierba maldita que corrompe inclusive cuadros militares de la esencia y formación de los nuestros, que nos duele muchísimo por estas calidades de soldados y bien por la renovación de leyes que permitan
darle al ejército ecuatoriano y a las Fuerzas Armadas Nacionales otra condición organizativa y de selección de sus cuadros. Perdonen porque esto es importante en términos de orientación. Le pido a usted, doctora María Paula Romo, que tenga la bondad de ejercitar una explicación a la colectividad de la manera como usted quiera hacerlo, bajo estas premisas posiblemente mal edificadas por el periodista, y pido disculpas desde ya. Doctora ministra. Revisemos aquello. A usted le quisiera gestarnos también un comentario sobre lo que acaba de manifestar, general, hasta recuperar la señal con María Paula Romo. ¿Sí? Sí, ministra, bienvenida. Mil perdones, general. Bienvenida. El comentario o el informe que usted quiera esbozar para conocimiento de la ciudadanía. Buenos días, Gonzalo. Permítame empezar dando un fuerte saludo a Paco, a Osvaldo, que personalmente, pero qué placer compartir en la radio. Efectivamente, usted lo ha dicho y lo ha dicho antes el ministro Jarrín. La permisividad real o imaginaria se acabó. No es otro el mensaje de lo que está sucediendo en este momento. Las economías criminales, sobre todo de la magnitud del narcotráfico, pero también de otras como la minería ilegal, como el lavado de activos. Ese tipo de economías ilegales muchas veces contaminan no solo a la fuerza pública, sino también a los jueces, inclusive a la política. Por eso no es un problema de escandalizarse, sino de tomar decisiones, de llevar adelante las investigaciones. Digámosle a la población que nos está escuchando que los vacíos se producen porque la ministra está transitando por la urbe capitalina, está en plena movilización y a ratos se corta su señal. Ojalá podríamos parquearnos unos minutitos, sería de excelencia la contribución de su chofer. Ministra, las fuerzas militares de Ecuador estarían beneficiando a alias Guacho, titular o declaración de un medio de comunicación televisivo de orden mundial, como Cable Noticias de Colombia. Esto nos duele en el alma, que se diga de esta manera o se califique de esta manera, que el grupo de alias Guacho está recibiendo armas provistas o provenientes de las guarniciones militares ecuatorianas, cosa extremadamente grave que la vamos lamentablemente a reprisar, para que ustedes tengan la bondad de censurar, pues, y de alguna manera de rechazar estas inculpaciones injustas. 7 militares ecuatorianos fueron detenidos por presuntamente proveer armas al grupo de disidencias de la FARC que lidera alias Guacho en el sur de Colombia. Según la Fiscalía, estas personas conformarían una red criminal dedicada al narcotráfico y tráfico de armas. El comandante del ejército ecuatoriano, general Roque Moreira, lamentó la detención de 14 personas, entre ellas 7 militares activos, por presuntamente venderle armas a disidencias de las FARC, que lidera Walter Arizala, alias Guacho. Nos duele en realidad lo que está sucediendo. Los allanamientos fueron realizados en 7 instalaciones militares de 4 provincias de Ecuador, tras conocer indicios de un posible involucramiento de miembros de la institución relacionados con proveerle armamento al criminal más buscado por las autoridades colombianas y ecuatorianas en la frontera, quien es acusado de la muerte de 3 integrantes de un equipo periodístico del vecino país. También es un proceso que está todavía realizándose y por tal motivo no queremos realizar absolutamente ninguna información. Según la Fiscalía de ese país, estas personas harían parte de un grupo delincuencial dedicado al narcotráfico, tráfico de armas y vinculados a múltiples muertes en la frontera colombo-ecuatoriana. ¿De qué se trata, señores ministros, todo esto? No en términos de que yo quiera conducir a un reclamo a los medios colombianos. Ellos son
digamos, tienen su propio código de conducta, si cabe el término, y sus propios procesos muy conocidos en nuestro país. Pero en defensa de los titulares injustos, sí vale la pena hacer los siguientes esclarecimientos de parte de ustedes. Ministra del Interior, Camaleón es una obra de los dos ministros y ¿a qué conclusión han llegado respecto a que la mafia ha penetrado en la institución militar ecuatoriana, al igual que puede haberse insertado en la organización militar colombiana también? Esto no conocemos, pero no nos compete a nosotros juzgar, y peor con crónicas como estas que francamente nos desilusionan. Algunos medios de comunicación colombianos, un facilismo impresionante para atribuir este tipo de responsabilidades injustamente. Adelante, ministra, ahora sí le queremos escuchar. Sí, Gonzalo, efectivamente es un error y es un despropósito referirse a este gravísimo incidente, a este gravísimo capítulo, como algo que tiene que ver con la responsabilidad de toda la institución. Son los elementos de las Fuerzas Armadas los que han sido identificados y el día de ayer detenidos, pero no se puede ni se debe hablar de la institución como si fuera un todo involucrado. Yo creo que en este momento debemos ser exactos y absolutamente responsables con el manejo de la información. Son elementos que tienen una conducta delictiva de traición a la patria, porque no solamente es un robo a los destacamentos militares, sino es además esta presumible colaboración con grupos y con fuerzas que son de verdad enemigas del. Entonces, esta es la investigación que se está llevando adelante. A la Policía Nacional le corresponde una responsabilidad, que es una responsabilidad diferenciada de aquella de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, tenemos una relación de cooperación y sobre todo compartimos los objetivos de la seguridad del país en distintas responsabilidades. En este caso, la investigación es una actividad que le nacional, Fiscalía y, por supuesto, bajo la supervisión de la Administración de Justicia. Es así que se ha llevado adelante con autorizaciones de fiscalía en varias provincias del país para poder construir todas las investigaciones, los detalles del caso. ¿Qué elementos faltan para complementar un reporte ya contundente, graficante y completo de la investigación que ustedes llevan adelante entre los dos ministerios? Y si hay una coordinación, digamos, un formato de cooperación mutua para que el resultado sea el que anhela la colectividad, yo diría latinoamericana y mundial, ¿no? Para saber la verdad. Pero esto de tráfico de armas hacia Huacho salpica a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. También es otro de los titulares que nos acompaña. La falta de una definición de cuál es el episodio de desenlace que ustedes desde la investigación están construyendo. Por favor, ministra. Te repito, Gonzalo, investigación que permite llevar a la justicia un caso de esta naturaleza es una investigación que es responsabilidad de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas por sus itinerarios. Dificultades con la comunicación. Señor ministro de la Defensa, hay un urgente desde la Fiscalía de Ecuador. Juez acoge el pedido de Fiscalía y dicta prisión preventiva para 13 personas, 7 militares en servicio activo y 6 civiles, uno de ellos funcionario público, por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas en la frontera norte. La instrucción fiscal va a durar aproximadamente unos 90 días, 3 meses. Pero de esto último, ¿este urgente es conveniente explicitarlo de esta manera? Como se acaba de manifestar, son 7 militares en servicio activo, personal de tropa, un servidor público, que es un ingeniero de sistema civil,
en donde se encontró, según lo que se está determinando en las investigaciones, las alteraciones de los registros de munición. Hasta el momento, eso es lo que se tiene como conocimiento. No se puede avanzar más porque tampoco las investigaciones han progresado en ese sentido, pero estamos abiertos por el tiempo que corresponda para que la investigación por los organismos competentes se profundice y se llegue a esclarecer en su totalidad. Solamente hay que tomar en cuenta que es un asunto, en primer lugar, de mayor exigencia en la regularización del régimen interno y de disciplina de las unidades. Y sin lugar a duda, de mayor control de los diferentes niveles de mando. Conscientes de esta responsabilidad, no solamente el Ministerio de Defensa se dedica a proponer nuevas leyes, sino también a que se ejerza mayor control en los diferentes niveles de mando. En este sentido, el día de ayer mantuve la segunda reunión con todos los generales de las Fuerzas Armadas y con todos los almirantes. En este sentido, para dar a conocer, para informar, para esclarecer y exigir mayor cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades. Porque el liderazgo que se debe tener en toda la cadena de mando tiene que ver con los resultados y tiene que ver con el comportamiento. Cuando digo leyes, estoy diciendo la forma de cómo se debe consolidar los comportamientos, las conductas y los procedimientos institucionales para una mejor marcha institucional en términos generales. No obstante, la transparencia y el apoyo a los órganos legales será permanente hasta el total esclarecimiento. Y sin perder de vista que las Fuerzas Armadas se mantienen tal como han sido, profesionales, unas Fuerzas Armadas con experiencia de guerra y unas Fuerzas Armadas que están cumpliendo su deber, y que eso no exime de infiltraciones de gente irresponsable o deshonesta que quiera afectar. No vamos a permitir que haya una división institucional. Así hayan comentarios negativos. Y puede haber una división si es que se apoya o se respalda a estas conductas delictivas con tolerancia. Entonces, la institución se mantendrá unida, cohesionada y dirigida por el Ministerio de Defensa en todo lo que le corresponde para que tenga el mejor cumplimiento de sus misiones constitucionales. Yo le pido disculpas porque paso a la Asamblea en este momento. Yo entiendo. Señor ministro, ¿qué es lo que falta indagar, por decirlo de alguna manera? A la expectativa de qué concreciones usted se encuentra, y lo mismo la ministra María Paula. Apoyo absoluto a la policía y al proceso judicial, de tal manera que no tenemos iniciativa alguna en ese proceso porque es campo legal y la justicia tiene que actuar. Lo que nosotros haremos es abrir toda la información y dar las facilidades que se requieran, que se pidan. La reestructuración, naturalmente, de la institución y de su normatividad interna, esto sí es igualmente emergente, señor ministro. Y emergente, y es un hecho. Y comenzamos con la nueva ley de defensa nacional, que hoy voy a presentar en la Asamblea. Y está presentada ya la ley de seguridad marítima, presentada también en la Asamblea. Las dos son materia del Ministerio de Defensa. La tercera será una nueva ley de personal y de disciplina, porque no vamos a seguir manteniendo toda esa permisividad y flexibilidad y auspicio, y sobre todo las garantías para que todos los delitos tengan el máximo de garantía jurídica, y eso está limitando la acción de la autoridad y del liderazgo de toda la cadena de mando que debe existir para un mayor control. ¿Este discurso también es del señor presidente Moreno? Lo digo yo, que soy el ministro de Defensa y que confío que mis decisiones permanentemente sean respaldadas por el señor presidente, como hasta ahora considero. Pero el señor presidente está naturalmente también de acuerdo con estas premisas que ustedes están gestando en reforma de leyes. Por supuesto que sí. Hay que considerar que el último paso, hay como 7 pasos. Solamente para mencionar, el hexágono es la reunión de 6 ministros para aprobar las propuestas de ley. Y ese hexágono permite que vaya, luego de los talleres y las mesas de talleres, pase a la asesoría jurídica de la presidencia.
Y la asesoría jurídica de la presidencia le pasa al señor presidente de la República. Y con su visto bueno, aprobando los proyectos de ley, va a la Asamblea, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Estos grupos y comandos mafiosos están buscando la división de la institución militar ecuatoriana, ha dicho usted, y nos deja preocupados, ministro. ¿Qué comprobación? Lo que es concreto es que buscan el debilitamiento. Ajá. Y todo comentario y todo apoyo a este debilitamiento es antipatriótico, porque las Fuerzas Armadas se van a mantener unidas y porque haya un grupo de deshonestos, de irresponsables, desleales y antipatria realmente. Y si es que se comprueba todo esto, son delitos tan graves que tienen que ser juzgados por el órgano competente. Instrucciones. Muchísimas gracias. Respecto al control de las armas. Señor ministro. Tengo que estar en la Asamblea, si no me quedaría con el mayor gusto. En la próxima oportunidad cuente conmigo. Gracias, señor ministro. Ojalá más adelantito tengamos una... Que le vaya muy bien, ministro Jarrín. Su ex comandante de guerra, el general Paco Moncayo Gallegos, se queda con nosotros y para nosotros es un honor tenerlo aquí. Y especialmente era el invitado de precisión que nos habíamos